¿Qué pasaría si la historia más contada del mundo no fuera la que crees? Que si el hombre que dividió el tiempo, el que inspira millones y es odiado por otros, fuera mucho más complejo, mucho más humano de lo que nos han enseñado. Hoy nos sumergiremos en un viaje al corazón de la fe y la historia, a un mundo de polvo, profecías y milagros. Un mundo donde un niño, nacido en el lugar más inesperado, cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Olvídate de lo que sabes y acompáñame a descubrir la vida de Jesús, de su nacimiento a su crucifixión contada como nunca antes. Esta no es solo una historia de fe, es la historia de un hombre que desafió el poder, la tradición y la muerte misma. ¿Estás listo para el viaje? Nuestro relato comienza no con un grito de alegría, sino con el eco de un imperio. El Imperio Romano, en su apogeo, gobernaba con mano de hierro. Sus legiones marchaban, sus emperadores se consideraban dioses, y sus impuestos asfixiaban a los pueblos conquistados. En una pequeña y polvorienta provincia llamada Judea, la opresión romana se sentía con especial intensidad. El pueblo judío, con su rica historia y sus profundas creencias, anhelaba un libertador, un Mesías, un líder ungido por Dios que los liberaría del yugo extranjero y restauraría el reino de Israel. Este era el caldo de cultivo de la esperanza y la desesperación. En medio de este escenario, una joven de la aldea de Nazaret, llamada María, se encontró en el centro de un misterio que desafiaría toda lógica. Una noche, un ser de luz, un ángel le apareció. Su mensaje era tan asombroso como aterrador. Sería la madre de un hijo, el Hijo de Dios, que sería llamado Jesús. Su reino no tendría fin. María, prometida en matrimonio a un carpintero justo llamado José, se enfrentaba a una encrucijada imposible. En esa época, un embarazo fuera del matrimonio era un escándalo, una deshonra que podía tener consecuencias fatales. La ley era dura, pero la fe de María era más fuerte que el miedo. «Hágase en mí según tu palabra», respondió. Un eco de sumisión y valentía que ha resonado a través de los siglos. La historia de José es a menudo relegada a un segundo plano, pero es crucial. Cuando descubrió el estado de María, su primer instinto fue repudiarla en secreto, para no exponerla a la humillación pública, pero en un sueño, un ángel le reveló la verdad. El niño concebido en María era del Espíritu Santo. José, un hombre de profunda fe, aceptó el llamado y protegió a María. Su acto de amor y obediencia es un pilar fundamental en los cimientos de esta historia. Un edicto del emperador Augusto ordenó un censo en todo el imperio. Cada familia debía regresar a su lugar de origen para ser registrada. José, siendo de la casa de David, tuvo que viajar con María, que estaba a punto de dar a luz, desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David, en un viaje agotador, lleno de peligros y de una esperanza silenciosa. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada de gente. No había lugar en las posadas. La única opción que encontraron fue un establo, un lugar humilde y lleno de animales, el rincón más bajo del mundo. Y allí, en esa noche helada, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca, nació Jesús. No en un palacio, no en una cuna de oro, sino en un pesebre. El Mesías, el Rey de los judíos, el Salvador del mundo, llegó de la manera más sencilla y conmovedora posible, pero no todos ignoraban el milagro. En los campos cercanos, unos pastores vigilaban sus rebaños. De repente, la noche se iluminó. Un ángel del Señor se les apareció, rodeado por la gloria de Dios. Su mensaje era de alegría y no de miedo. «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». De inmediato, un coro celestial de ángeles se unió, alabando a Dios. Los pastores, asombrados, corrieron a Belén y encontraron al niño, tal como les había sido anunciado. Fueron los primeros en ser testigos del Mesías, los más humildes, los que estaban en los márgenes de la sociedad. Esto ya nos dice algo importante sobre la naturaleza de su mensaje. Pero el nacimiento de un rey, aunque humilde, no pasó desapercibido para todos. En el lejano oriente, unos sabios, astrónomos y estudiosos de las estrellas, habían observado un fenómeno celestial único. Era la señal que esperaban, el anuncio de que un nuevo rey, el rey de los judíos, había nacido. Con regalos de oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y sacrificio, emprendieron un largo viaje para adorarle. Su camino los llevó a Jerusalén, al palacio del rey Herodes, un gobernante paranoico y brutal que temblaba ante la idea de un rival. Herodes, inquieto por la noticia,
convocó a los sacerdotes y a los escribas para que le revelaran el lugar de nacimiento del Mesías. Ellos le respondieron en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Herodes, con una astucia y una maldad que lo caracterizaban, engañó a los sabios. Les pidió que encontraran al niño y que regresaran para informarle, con la intención de ir él mismo a adorarle. En realidad, quería matarlo, pero los sabios, advertidos en un sueño de la verdadera intención del rey, no regresaron por el mismo camino. El plan de Herodes se desmoronó. Furioso por el engaño, el rey ordenó la masacre de todos los niños varones de Belén y sus alrededores, de 2 años para abajo. Un acto de crueldad inimaginable, un eco oscuro del poder que no tolera la amenaza de la luz. Pero un ángel, una vez más, intervino. En un sueño, José recibió la advertencia de huir a Egipto con María y Jesús, y así lo hicieron, convirtiéndose en refugiados, en la primera familia que huye de la violencia para proteger a un inocente. Los primeros años de Jesús son un misterio. Las escrituras son silenciosas al respecto. Se sabe que, tras la muerte de Herodes, la familia regresó a Nazaret, donde Jesús creció. Se formó en el oficio de su padre, la carpintería, y vivió la vida de un judío piadoso en una aldea rural. Asistía a la sinagoga, estudiaba las escrituras y observaba las costumbres de su pueblo. Eschilagu Periudu, conocido como la vida oculta, es una lección de humildad. El Hijo de Dios, el Mesías esperado, no se manifestó como un líder político o un prodigio desde la infancia. Vivió una vida normal, trabajando con sus manos, aprendiendo y creciendo en sabiduría y gracia. Esto es un dato fascinante que contrasta con las mitologías de otros héroes y dioses antiguos que se revelaban desde su nacimiento con poderes extraordinarios. Jesús esperó el momento adecuado, el momento de Dios. Ese momento llegó cuando cumplió aproximadamente 30 años. La escena cambia a orillas del río Jordán, donde un profeta austero, vestido con pieles de camello y alimentado con langostas y miel silvestre, predicaba con una voz de trueno. Era Juan el Bautista, el primo de Jesús, el que prepararía el camino del Señor. En su mensaje era simple y radical: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan bautizaba a las multitudes en el río, un rito de purificación y penitencia. Un día, entre la multitud, apareció Jesús. Juan, al verlo, lo reconoció. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», le di, pero Jesús respondió que era necesario para cumplir toda justicia. Y así, Juan bautizó a Jesús. En ese instante, los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, y una voz resonó desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue la confirmación pública de su identidad, el inicio de su ministerio. Un dato relevante. Este evento marca el comienzo oficial de su misión, la cual duraría alrededor de 3 años. La presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en este momento es un punto central de la teología cristiana. Jesús no era solo un hombre, era Dios manifestado. Después de su bautismo, Jesús se adentró en el desierto, un lugar de soledad y prueba, el mismo desierto donde Israel había vagado durante 40 años. Durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, fue tentado por el diablo. Le ofreció poder, gloria y riqueza a cambio de su adoración, la promesa de gobernar el mundo. Pero Jesús resistió cada tentación con las Escrituras, con la palabra de Dios. Su victoria sobre la tentación es una demostración de su naturaleza divina y de su misión. Su reino no era de este mundo. No se construía con el poder de los imperios, sino con la fe, el amor y el sacrificio. Una vez que regresó del desierto, el ministerio público de Jesús comenzó en serio. Caminó por las orillas del mar de Galilea y vio a 2 hermanos pescadores de oficio, Simón y Andrés. Su vida era sencilla, basada en la rutina del trabajo y el esfuerzo. Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Y, para sorpresa de todos, ellos lo dejaron todo y lo siguieron. El mismo llamado se extendió a otros, como a los hermanos Jacobo y Juan, también pescadores, y a un recaudador de impuestos llamado Mateo Paría Social, odiado por su pueblo por colaborar con los romanos. La elección de sus 12 discípulos, hombres comunes, sin educación formal ni poder, es un dato fundamental. No eran los eruditos de la ley ni los líderes religiosos, eran la gente común,
las personas a las que el mundo había olvidado. Este es un punto clave de su mensaje. El reino de Dios es para todos, especialmente para los marginados y los humildes. El ministerio de Jesús se caracterizó por sus enseñanzas revolucionarias y sus milagros asombrosos. En el Sermón del Monte, uno de los discursos más influyentes de la historia, Jesús proclamó las bienaventuranzas, un código moral que desafiaba la sabiduría del mundo. En lugar de bendecir a los poderosos, a los ricos y a los que triunfan, Jesús bendijo a los pobres de espíritu, a los mansos, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia. Su ética era radicalmente opuesta a la de su tiempo. Habló de amar a los enemigos, de perdonar 70 veces 7, de poner la otra mejilla. Su mensaje era de amor incondicional, de una justicia que venía del corazón y no de las leyes. Jesús no solo enseñaba, también actuaba. Realizó milagros que asombraron a las multitudes. Convirtió el agua en vino en una boda, curó a ciegos y paralíticos, alimentó a miles de personas con solo unos pocos panes y peces. Pero sus milagros no eran simples trucos, eran signos, una manifestación de su poder divino y de su compasión. Cada milagro tenía un significado más profundo. Al curar al leproso, Jesús no solo restauró la salud del hombre, sino que también lo reintegró a la sociedad. Al resucitar a la hija de Jairo, demostró su poder sobre la muerte misma. Estos actos no eran solo para el beneficio de unos pocos, eran una demostración de que el reino de Dios estaba entre ellos, trayendo sanidad, esperanza y vida. Pero la respuesta a sus milagros no siempre fue de fe. Los líderes religiosos de la época, los fariseos y los saduceos, lo veían como una amenaza. Sus enseñanzas desafiaban su autoridad y su interpretación de la ley. Acusaban a Jesús de ser un blasfemo por perdonar pecados, algo que, según ellos, solo Dios podía hacer. Lo criticaban por asociarse con pecadores y recaudadores de impuestos. Su resentimiento crecía. Se sentían amenazados por la popularidad de Jesús y por el hecho de que hablaba con una autoridad que no provenía de las escuelas rabínicas, sino de algo más grande. El conflicto era inevitable. El conflicto entre Jesús y la élite religiosa se intensificó. No era un simple desacuerdo teológico, era un choque de mundos. Mientras Jesús predicaba el amor, el perdón y la misericordia de Dios para todos, los fariseos y los saduceos se aferraban a una estricta interpretación de la ley, a rituales y a una posición de poder que sentían amenazada. Las enseñanzas de Jesús, que ponían el espíritu de la ley por encima de la letra, eran una afrenta directa a su autoridad. Por ejemplo, Jesús curaba en sábado, el día de descanso sagrado, un acto que para ellos era una violación flagrante de la ley de Moisés. Él respondió: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Sus parábolas, historias sencillas pero profundas, eran otra forma de desafiar el orden establecido. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, enseñó que el prójimo no es solo el de tu propia raza o religión, sino cualquiera que necesite ayuda, incluso si es un enemigo tradicional. Esto era un golpe directo a la mentalidad tribal y excluyente de la época. La parábola del hijo pródigo, que narra la historia de un padre que recibe a su hijo descarriado con los brazos abiertos, sin pedir explicaciones, era una imagen radicalmente nueva de Dios. Un padre lleno de gracia y misericordia, muy distinta al Dios estricto y vengativo que muchos imaginaban. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, su popularidad crecía entre el pueblo llano, pero la oposición se consolidaba. Hubo momentos clave que marcaron un punto de no retorno. La resurrección de Lázaro fue uno de ellos. Lázaro, un amigo de Jesús, había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Ante las lágrimas de sus hermanas, Marta y María, Jesús se conmovió profundamente. En un acto de poder sin precedentes, clamó en voz alta: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro, envuelto en sus vendas, salió de la tumba. Este milagro, presenciado por muchos, fue la prueba definitiva de su poder sobre la muerte. Pero para sus enemigos, fue la gota que colmó el vaso. Los líderes religiosos se reunieron y tomaron una decisión fatal. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Desde ese día, el plan para matarlo se hizo oficial. El clímax de la vida pública de Jesús llegó con su entrada triunfal a Jerusalén. Justo antes de la Pascua, la fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, Jesús montó un burro, un símbolo de humildad y paz, y entró en la ciudad santa. La multitud lo recibió con palmas, clamando: «Hosana al hijo de David»,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Era el recibimiento de un rey, pero de uno muy diferente al que esperaban. No un conquistador a caballo, sino un siervo humilde. La euforia de la multitud contrastaba con el resentimiento de los líderes religiosos, que veían en este acto una clara provocación. Un dato curioso sobre este evento: el burro no era solo un símbolo de humildad, también cumplía una profecía de Zacarías que decía que el rey de Israel vendría a Jerusalén, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno. Así, Jesús estaba confirmando su identidad mesiánica, pero lo hacía de una manera que subvertía las expectativas de poder y gloria que su pueblo tenía. Él no venía a tomar el trono de Herodes, sino a tomar el trono de sus corazones. La tensión en Jerusalén alcanzó su punto álgido cuando Jesús, al entrar en el templo, se encontró con una escena que lo indignó profundamente. El patio exterior, que debía ser un lugar de oración para todos los pueblos, se había convertido en un mercado ruidoso y lleno de cambistas que se enriquecían a costa de la fe de la gente, con una furia que solo el amor por la casa de su padre podía provocar. Jesús hizo un látigo de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, clamó. Este acto no fue solo una purga del templo, fue una declaración de guerra contra la corrupción religiosa y el sistema que oprimía al pueblo. No era el acto de un líder dócil, sino de alguien que se tomaba en serio su misión. Los días siguientes a su llegada a Jerusalén estuvieron llenos de enseñanzas y confrontaciones. Jesús debatió con los fariseos, los saduceos y los escribas, dejándolos sin palabras. Les habló de la resurrección, de la justicia y del mandamiento más importante: amar a Dios y amar al prójimo. Mientras la élite religiosa conspiraba en secreto para arrestarlo, Jesús celebraba la última cena con sus discípulos. Este no fue un simple banquete, fue un momento de profunda intimidad y de revelación. En un gesto que rompió todas las convenciones sociales, Jesús se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, un acto de servicio que solo los siervos hacían. Con esto, les estaba enseñando que el verdadero liderazgo es el servicio, la humildad y el amor. Durante la cena, Jesús tomó el pan y el vino y les dio un nuevo significado. Dijo que el pan era su cuerpo que sería entregado por ellos, y el vino era su sangre, el nuevo pacto que sería derramado para el perdón de los pecados. De esta manera, instituyó lo que hoy conocemos como la Eucaristía o la Santa Cena, un memorial que los cristianos han celebrado durante 2 milenios. En ese mismo momento de comunión, Jesús hizo una predicción devastadora. A uno de ellos lo traicionaría. El discípulo Judas Iscariote, un hombre que, según se cree, se desilusionó porque Jesús no era el Mesías político que esperaba, ya había hecho un trato con los líderes del templo para entregar a su maestro por 30 monedas de plata. Después de la cena, Jesús se dirigió al jardín de Getsemaní para orar. Acompañado por Pedro, Jacobo y Juan, se separó para tener un momento de profunda angustia. El peso del mundo estaba sobre sus hombros. Oró con tanta intensidad que, según los relatos, su sudor se convirtió en gotas de sangre. Su oración no era para librarse de lo que venía, sino para alinear su voluntad con la del Padre. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mientras oraba, sus discípulos, agotados, se quedaron dormidos. La soledad de Jesús en ese momento es uno de los detalles más conmovedores y trágicos de la historia. La noche se rompió con el sonido de pasos y el brillo de las antorchas. Una turba, enviada por los sacerdotes principales y los ancianos, irrumpió en el jardín. Al frente de ellos, con el rostro endurecido por la codicia y la decepción, estaba Judas Iscariote. El traidor se acercó a Jesús y, con la señal acordada, lo besó. Amigo, ¿a qué vienes?, le dijo Jesús. Un lamento lleno de tristeza y de una verdad aplastante. Un beso, el símbolo del amor y la lealtad, se convirtió en el sello de la traición más infame de la historia. En el caos que siguió, uno de los discípulos, identificado más tarde como Pedro, sacó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, en un acto de compasión incluso en ese momento de arresto, le ordenó: mete tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y con un toque, sanó la oreja del hombre. Esta acción resume la esencia de su mensaje. El poder de su reino no se construye con la violencia, sino con el amor y la sanación. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín,
el consejo religioso judío. Los testigos falsos se presentaron, intentando fabricar cargos en su contra. Las acusaciones eran inconsistentes y contradictorias. Finalmente, el sumo sacerdote lo enfrentó directamente. «¿Eres tú, el Cristo, el Hijo del Bendito?» Jesús respondió con firmeza: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo». Esta declaración, una afirmación directa de su divinidad y de su identidad como el Mesías, era exactamente lo que sus acusadores necesitaban. Ellos rasgaron sus ropas en un acto de indignación y lo condenaron por blasfemia. Un crime on cue, según la ley judía, era castigado con la muerte, pero los judíos no tenían la autoridad para ejecutar a un hombre. Judea era una provincia romana, y solo el prefecto romano Poncio Pilato podía dictar una sentencia de muerte. Así que, en la mañana siguiente, llevaron a Jesús atado ante Pilato. El representante del poder de Roma, la acusación que le presentaron era diferente, no blasfemia, que para los romanos era irrelevante sino sedition. Lo acusaron de pretender ser el rey de los judíos, un título que amenazaba directamente el poder del emperador. Pilato, un hombre pragmático y escéptico, interrogó a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. «Mi reino no es de este mundo», respondió Jesús. «Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Pilato no encontró ninguna culpa en él. Sabía que era una disputa religiosa. Intentó liberarlo, apelando a la costumbre de soltar a un prisionero durante la Pascua. Presentó a la multitud dos opciones en Jesús: el rey de los judíos o un notorio criminal llamado Barrabás. La multitud, incitada por los sacerdotes, eligió a Barrabás. «Crucifícale». Un dato histórico en Pilato: para lavarse las manos de la responsabilidad de la muerte de un inocente, se lavó las manos ante la multitud, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros». Este gesto se ha convertido en una metáfora de eludir la responsabilidad, pero no lo absolvió de su papel en la historia. Pilato, aunque creía que Jesús era inocente, cedió a la presión de la multitud y del poder político. Fue una decisión de cobardía, no de justicia. El juicio fue una farsa, una traición a la justicia misma. Los soldados romanos, en un acto de crueldad y burla, le pusieron a Jesús un manto de púrpura, una corona trenzada de espinas y una caña como cetro. Lo golpearon, le escupieron y se arrodillaron ante él, clamando: «Salve, Rey de los judíos». Esta humillación no era solo física, era un ataque directo a su dignidad y a su afirmación de ser el Mesías. Fue el preludio de un sufrimiento mucho mayor. El camino hacia la crucifixión, conocido como la Vía Dolorosa o el camino del dolor, comenzó. La cruz, un pesado madero, fue puesta sobre sus hombros. La cruz no era solo un instrumento de ejecución, era un símbolo de la vergüenza y el castigo más brutal. El camino era largo, las calles de Jerusalén estaban llenas de gente para la Pascua. Algunos curiosos, otros compasivos, la mayoría indiferentes. Jesús, debilitado por la flagelación y la falta de sueño, cayó bajo el peso del madero. Un hombre de Cirene, llamado Simón, fue obligado por los soldados a ayudarle a cargar la cruz. Este detalle es significativo, ya que demuestra que la ayuda a los demás no siempre viene de forma voluntaria, pero siempre es necesaria. Finalmente llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, una pequeña colina fuera de los muros de la ciudad. Allí, en medio de dos ladrones que también iban a ser crucificados, clavaron a Jesús en la cruz. La crucifixión era un método de tortura y ejecución diseñado para causar el máximo dolor y la máxima humillación. El cuerpo colgaba, los pulmones luchaban por respirar, y cada movimiento era una agonía. Sobre su cabeza, Pilato había ordenado colocar un letrero que decía en 3 idiomas: hebreo, latín y griego: «A Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Este letrero, que se suponía que era una burla, se convirtió en una proclamación de su identidad a todo el mundo. Desde la cruz, Jesús pronunció 7 frases, cada una llena de un significado profundo. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», dijo, mostrando una compasión inaudita, incluso por sus verdugos. A uno de los ladrones que se arrepintió, le prometió: «De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al ver a su madre al pie de la cruz, le encomendó a su discípulo Juan que la cuidara. a mujer, «He ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Y en un momento de desesperación humana, clamó: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? La agonía continuó durante horas. La naturaleza misma pareció responder a su sufrimiento. La oscuridad cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Un terremoto sacudió el lugar. Finalmente, con un gran clamor, Jesús dijo: «Han consumado» es una palabra que significa pagado por completo, y entregó su espíritu. Un dato fascinante es que, en ese mismo momento, el velo del templo de Jerusalén, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto era un simbolismo profundo. La separación entre Dios y el hombre había sido eliminada. El camino a su presencia estaba ahora abierto para todos. La muerte de Jesús, un evento que se suponía que lo silenciaría para siempre, tuvo un impacto inmediato. Un centurión romano, un soldado que había presenciado innumerables crucifixiones, se conmovió de tal manera que, al ver lo que había sucedido, exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El enemigo de un imperio, un hombre que parecía haber fracasado por completo, había provocado una confesión de fe en el corazón de uno de sus ejecutores. La ironía era palpable. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz. Por ser la víspera del sábado, no podía quedar colgado. Un hombre rico de Arimatea, llamado José, un miembro respetado del Sanedrín que era un seguidor secreto de Jesús, se armó de valor y fue a Pilato para pedirle el cuerpo. La audacia de José es un detalle importante. Arriesgaba su posición y su reputación para honrar a su maestro. Pilato, al confirmar que Jesús estaba muerto, le concedió el permiso. Nicodemo, otro líder judío que había visitado a Jesús en secreto, también se unió a la labor. Juntos, con especias y lienzos, prepararon el cuerpo de Jesús para el entierro. El cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, que pertenecía a José. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada, un símbolo de la finalidad de la muerte. Los líderes religiosos, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo y afirmaran que había resucitado, fueron a Pilato y le pidieron que asegurara la tumba. Pilato accedió, y un destacamento de soldados romanos fue asignado para vigilar el sepulcro. Sellaron la piedra, un acto que, irónicamente, serviría como prueba irrefutable de que la tumba estaba segura. Nada, ni la autoridad religiosa, ni el poder militar del imperio más grande del mundo, podía impedir lo que estaba a punto de suceder. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, sus discípulos estaban dispersos, desmoralizados y llenos de miedo. Su esperanza se había desvanecido. Pedro, el que había prometido no abandonarlo, lo había negado 3 veces. Judas, consumido por el remordimiento, se quitó la vida. Los demás se escondieron. La fe que los había unido se había desintegrado. Desde su perspectiva, su líder había sido un fraude. Su misión había terminado en una derrota ignominiosa. Todo lo que creían se había estrellado contra la realidad de la muerte. El sábado, el día de descanso, transcurrió en silencio y en el luto, pero el amanecer del primer día de la semana, el domingo, estaba a punto de presenciar un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La historia no terminaba en la muerte y la derrota, sino que se preparaba para su capítulo más inesperado y glorioso. El miedo y la desesperación estaban a punto de ser reemplazados por una alegría que nadie podía comprender. La tumba estaba sellada, pero el plan de Dios no lo estaba. El silencio de la tumba era solo el preludio de un estruendo de vida. El amanecer del tercer día, mientras las tinieblas de la noche aún luchaban por quedarse, algo extraordinario sucedió. Un gran terremoto sacudió la tierra, y un ángel del Señor, con un rostro como un relámpago y un vestido blanco como la nieve, descendió del cielo. La guardia romana, entrenada para no temer a nada, cayó como muerta de miedo. El ángel rodó la enorme piedra que sellaba el sepulcro, no para que Jesús pudiera salir, porque él ya había salido, sino para mostrar a los que vendrían que la tumba estaba vacía. El poder de la muerte había sido derrotado. Mientras tanto, un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, se dirigía a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús con especias, una última muestra de amor y respeto. Su sorpresa al ver la piedra removida y el sepulcro vacío fue total. El ángel les habló con una voz que disipó el miedo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y con esta frase, la desesperación se transformó en una esperanza. Les dio una misión.
ir a decir a los discípulos que Jesús iba a Galilea, donde lo verían. Las mujeres, corriendo con una mezcla de miedo y gozo inmensos, se encontraron con el mismo Jesús resucitado en el camino. Se aferraron a sus pies y lo adoraron. «No temáis», les dijo de nuevo. La primera en ver al Señor resucitado fue una mujer, un detalle que, en una sociedad que no daba valor a su testimonio, es profundamente significativo. Era una declaración de que su mensaje era para todos, y que la nueva era de su reino comenzaba con aquellos que eran considerados menos importantes. El informe de las mujeres, al llegar a los discípulos, fue recibido con escepticismo. Les parecían locuras las palabras de ellas, y no les creían. Pero Pedro y Juan, impulsados por la curiosidad y una chispa de esperanza, corrieron a la tumba. Entraron y encontraron los lienzos y el sudario de Jesús cuidadosamente doblados, no robados ni desordenados. Este detalle de los lienzos ordenados era una prueba visual de que no había sido un robo, sino una resurrección ordenada y majestuosa. Un dato curioso: el sudario doblado era una señal de que el trabajo estaba terminado. En la cultura de la época, un maestro que se levantaba de una comida y doblaba su servilleta significaba que volvería. A lo largo de los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Se les apareció en un camino a Emaús, revelándose mientras partía el pan. Se les apareció en una habitación cerrada, atravesando las puertas, y les mostró las marcas en sus manos y en su costado, para que no tuvieran dudas. A Tomás, el discípulo que dudó, le dijo: «Pon tu dedo aquí, y mira mis manos, y extiende tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». La resurrección no era una teoría, era una realidad física y tangible. Las apariciones de Jesús resucitado no fueron solo para calmar el miedo de sus discípulos, sino para comisionarlos. Les dio lo que se conoce como la Gran Comisión a id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les prometió su presencia constante. «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La historia de Jesús, el hombre que caminó por las polvorientas carreteras de Judea, no terminaba con su muerte. Terminaba con la promesa de una misión que trascendería el tiempo y el espacio. El clímax de esta etapa final de su vida llegó 40 días después de su resurrección. Jesús se encontró con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Mientras les hablaba, una nube lo cubrió y lo elevó hacia el cielo. La ascensión de Jesús a los cielos es el sello final de su victoria. No era un final triste, sino la conclusión triunfal de su obra en la tierra. La tumba estaba vacía, el pecado había sido perdonado, y el camino a la vida eterna había sido abierto. El sacrificio había sido aceptado. La vida de Jesús, de su nacimiento en un humilde establo a su crucifixión en una cruz romana, es una historia de contraste, una historia de poder manifestado en la debilidad, de realeza nacida en la pobreza, de vida que emerge de la muerte. Es la historia de un hombre que desafió el poder, no con espadas, sino con palabras de amor, que condenó la hipocresía, no con juicios, sino con misericordia, y que conquistó la muerte, no con la fuerza, sino con la entrega de su propia vida. Y así cerramos este viaje. Hemos recorrido el camino desde el milagro del pesebre hasta la promesa de la tumba vacía. Hemos visto un hombre que era más que un hombre, vivir, amar, enseñar y morir de una manera que dividió la historia. Su vida se convirtió en el punto de inflexión de la civilización y su mensaje ha perdurado por más de 2000 años. Pero esta historia no es solo un relato del pasado, es una invitación a la reflexión. La vida de Jesús nos desafía a reconsiderar lo que es el poder, lo que es la bondad y lo que significa ser humano. Su historia es un recordatorio de que la esperanza puede nacer de los lugares más oscuros y que la vida, incluso después de la muerte, puede prevalecer.